Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Espero que todos estén bien con el favor de nuestro Señor en sus vidas. Hoy es jueves 19 de noviembre y estamos en este tiempo de devocional la comunidad contigo. Vamos a orar antes de comenzar con el estudio. Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, por lo bueno que eres en nuestras vidas, Señor. Gracias por tener ese cuidado especial para tus hijos, ese cuidado tanto material como espiritual, Señor, y te rogamos que tú continúes ayudándonos, Señor, a crecer, a parecernos más como el Señor Jesucristo. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús y pedimos tu guianza. Amén. Amén, hermanos. Hace varias semanas que ya estamos meditando, estamos reflexionando en el capítulo 12, versículo 9 al 13 de la carta de Pablo a los hermanos en Roma. Nos hemos propuesto una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la luz de Dios brille en nosotros? ¿Cómo podemos mostrar el carácter del Señor Jesús, el gobierno del Señor Jesús en nuestras vidas? Hemos estudiado ya 9 devocionales, hoy es el 10º y con este terminamos la serie. Y a través de cada devocional hemos encontrado respuestas para que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir de una manera que mostremos al mundo que tenemos el brillo, que tenemos el carácter de nuestro Señor en nuestras vidas. Quisiera que repasemos algunos de los consejos que ya hemos aprendido sobre este tema. El primer consejo que hemos visto es que debemos llenar nuestra vida con amor, y que este amor debe ser sin hipocresía. El segundo consejo fue de ejercer discernimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. El tercer consejo fue concentrarnos en los demás, no siendo perezosos en los asuntos del Señor. En el cuarto devocional de esta serie vimos la necesidad de ser fervientes en espíritu. El quinto devocional nos enseñó que debemos entregarnos por completo al servicio del Señor. El sexto devocional fue el consejo que nos regocijemos en nuestra esperanza, porque esa esperanza nos da firmeza. Esa esperanza está firmemente anclada en la palabra y en la presencia de Dios mismo. El séptimo devocional nos enseñó que seamos sufridos en la tribulación, es decir, que nos mantengamos pacientemente debajo de la carga, que permanezcamos firmes bajo el dolor, firmes en las circunstancias que vienen a nuestras vidas, porque tenemos la esperanza de nuestro Señor en nuestras vidas. En el octavo devocional aprendimos la instrucción, nos dijo, sean constantes en la oración. Y vimos que la oración es lo que nos une a nuestro Salvador, es el que nos da esa relación íntima con Él. El anterior devocional nos aprendimos que debemos compartir, sí, hermanos, debemos compartir para las necesidades de los santos. Hoy veremos que una de las bendiciones más especiales que hay para los cristianos es practicar la hospitalidad. La Biblia nos llama a practicar la hospitalidad, no como un deber, sino como una expresión de amor. Cuando el amor es derramado por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, es naturalmente expresado a través de la hospitalidad cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un medio para demostrar que nosotros estamos creciendo en Cristo y que le pertenecemos es la práctica de la hospitalidad. La palabra hospitalidad significa literalmente amar a los extraños. La hospitalidad no se refiere a recibir solamente a amigos y conocidos de uno para algún evento social. Lo que se recalca es mostrar hospitalidad a los santos, a los creyentes que no conozcamos bien, o que ni siquiera hayamos conocido anteriormente. Hermanos, Dios requiere un espíritu de hospitalidad en sus hijos. Este reto se basa en el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Romanos 15:7 nos enseña: por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, si nosotros aprendemos a recibirnos los unos a los otros, así como nuestro Señor nos recibió, seguramente nuestra hospitalidad se va a desarrollar con gozo, sin tomar en cuenta los méritos de los otros.
Pero solo podremos llegar a llenar este requisito si ponemos a disposición nuestras vidas, ¿sí? Para poder hospedar. Ahora, siempre existe un peligro, que nuestro interés se convierta en una obligación fuera del amor. Esto no es aceptable para Dios. Su consejo es: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En otras palabras, podríamos decir: mantengan abierta su casa para todos con corazón alegre. La hospitalidad, hermanos, era una necesidad en los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Las posadas eran escasas y estaban alejadas las unas de las otras, y las que había a menudo estaban sucias y eran incluso peligrosas. El gozo que el creyente muestra al ayudar o invitar a otros debe señalar su espíritu de hospitalidad. No debe preocuparse únicamente por sus amigos, por sus familiares, sus conocidos. La Biblia nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El Señor Jesús nos enseñó que toda persona necesitada es nuestro prójimo. Nosotros, hermanos, debemos reflejar ese carácter del Señor, mantenernos con ese brillo, con esa luz hacia afuera, hacia otras personas. Cuando extendamos nuestras manos en amor hacia aquellos que se cruzan en nuestro camino y son necesitados, este es el tipo de hospitalidad que Dios se quiere de sus hijos. Los cristianos del primer siglo nos dieron grandes ejemplos, ¿no?, de esta hospitalidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, encontramos la preocupación que tuvieron entre ellos. Y dice así, Hechos capítulo 4, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuando Pablo y sus compañeros, por ejemplo, llegaron a Filipos, Lidia los llevó a su casa, los tuvo allí mientras ellos estaban predicando el Evangelio. Otro ejemplo, cuando los hermanos de la iglesia gentil oyeron de la escasez, de la dificultad que había llegado a Jerusalén, ellos levantaron una ofrenda para enviar a sus hermanos necesitados. Mostraron su amor, mostraron el carácter de Cristo. Como podemos ver, los cristianos se preocupaban los unos por los otros. Ellos, hermanos, practicaban la hospitalidad. Uno de los requisitos que enseña la palabra de Dios para el que quiere ser pastor, por ejemplo, de una iglesia, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice así el versículo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nuevamente repito que esto no debe ser una obligación. La razón es que el pastor debe ser ejemplo para su congregación, y cada miembro de la congregación debe aprender a ser un buen hospedador. En la epístola de Juan, en su tercera epístola, podemos aprender que había un hombre llamado Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Pero lo que él no hacía es recibir o hospedar a los hermanos. Entonces el apóstol Juan lo denuncia fuertemente y dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En realidad, la hospitalidad es una bendición para cada creyente. Digo esto porque siempre se recibe más de lo que se da. Un ejemplo, el capítulo 18 de Génesis nos relata un acto de hospitalidad que Abraham brindó a unos viajeros que estaban pasando por su tienda. Encontramos después de ese relato que esos viajeros eran mensajeros que traían noticias de que la esposa de Abraham tendría un hijo, así como Dios lo había prometido. Y esa fue una gran noticia para ellos. En el capítulo 9 del mismo libro, en Génesis, Lot recibió unos viajeros en su casa en Sodoma.
Ellos también eran mensajeros de Dios y sacaron a la familia de Lot, y a Lot incluido, de la ciudad antes de que Dios la destruyera por la maldad de sus habitantes. Si pudiéramos preguntar ahora, por ejemplo, a la viuda de Sunem, si valía la pena haber recibido a un profeta de Dios en su casa, seguramente ella nos iba a contestar que era una bendición que ese profeta estuviera ahí, ¿no? Ella podría decir, mi hijo hubiese muerto y ya no habría luz en mi vida sin el profeta. Otro ejemplo son los 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué dirían a la pregunta si valió la pena insistir que ese viajero que andaba con ellos se sentara a la mesa para comer? Seguramente ellos responderían, nuestro corazón ardía porque abría las Escrituras y nos enseñaba. No hubiéramos sabido que era el Señor Jesús si no le hubiésemos invitado a quedarse con nosotros. Hermanos, hermanas, estoy seguro, muy seguro, que nuestro deseo es servir a Dios. Y por esa razón debemos acordarnos que la hospitalidad es una forma de servicio. Debemos invitar a los necesitados a nuestros hogares. Es importante ayudar al que tiene necesidad. Debemos visitar al enfermo, debemos ayudar a la viuda, al deprimido, y de esta manera estaremos sirviendo al Señor Jesús. Él dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿sí?, un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Luego el Señor explica más adelante, de cierto os digo, que en cuanto a mí lo hicisteis, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si hacemos todo esto, hermanos, mantendremos ese brillo del Señor en nuestras vidas. Podremos reflejar el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Podremos mostrar al mundo que Dios está formándonos, nos está haciendo cada vez más. De gloria en gloria llegamos a tener el mismo carácter de nuestro Señor Jesús. Y saben, hermanos, al hacer esto, sinceramente seremos felices. Sinceramente estaremos sirviendo a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu enseñanza, por esta serie de estudios en la carta de Pablo a los romanos. Señor, te rogamos que cada una de las características que nos has mostrado sean parte de nuestra vida y que nosotros podamos reflejar, que nosotros podamos mostrar esa luz, el carácter del Señor Jesucristo a otros y así alumbrar el camino de los que no creen todavía en ti, Señor, para que doblen rodillas. Padre, ayúdanos. Queremos crecer, queremos ser hijos que te amamos, Señor. Queremos ser hijos que necesitamos constantemente tu guía. Ayúdanos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Buenos días.